Mis queridos cinéfilos, ¿cómo están? Continuamos repasando las películas de Spider-Man y el día de hoy toca comentar el final de la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire y dirigida nuevamente por Sam Raimi. Spider-Man 3, película del año 2007, una película que cuando se estrenó dividió mucho al público, a los críticos, pero sobre todo a los fanáticos. Acompáñenme en este video, vamos a comentar Spider-Man 3, el final polémico de la trilogía de Sam Raimi. Yo personalmente ya les voy adelantando que Spider-Man 3 de por sí no es una mala película. De hecho me parece muy entretenida, disfrutable, tiene sus cosas buenas y evidentemente tiene sus cosas malas. Pero sí afirmo que esta es la más floja de la trilogía. La historia de la película arranca con un Peter Parker que ya ha equilibrado bastante su vida personal con los de superhéroe. Le va muy bien en su relación con Mary Jane al principio de la historia, le está yendo bien en la escuela, en el diario El Clarín, ahora le está yendo bien en todo. Si en la segunda película le iba mal en todo por asumir la carga de ser un superhéroe, aquí en esta tercera película pues lo vemos totalmente equilibrado, tanto su vida de superhéroe como su vida personal. De hecho le está yendo bastante bien, que incluso le quiere proponer matrimonio a Mary Jane. Sin embargo, hay un obstáculo que desde la segunda película se venía presentando. O mejor dicho, desde la primera. La transformación de Harry Osborn en un villano. Así es, cinéfilos y cinéfilas, aquí en esta tercera entrega por fin ya vemos esa transformación total de Harry Osborn, el mejor amigo de Peter Parker, en un villano totalmente. Y en este caso se convierte en el nuevo Duende Verde. Personalmente yo opino que Harry aquí es el que tiene mejor trasfondo, pero es el menos aprovechado. Es muy desaprovechado todo este arco de la historia de Harry. En serio, desde la primera película se venía presentando este conflicto muy interesante y en la segunda Harry descubre que Peter es Spider-Man y aquí, ahora que ya sabe toda la verdad, pues era momento de entrar en acción a Harry. ¿Y qué pasó? Pues entra en acción totalmente, vemos ese primer combate de toda la película, esa primera pelea bestial que es muy entretenida entre Harry, caracterizado como el nuevo Duende Verde, y Peter. Ese combate está totalmente espectacular, con un CGI bastante aceptable que no se ve tan mal, incluso siendo una película del 2007. Pero después de un par de minutos de pim pam, ya le dan un super golpe en la cabeza a Harry y el personaje divaga en gran parte de la historia. Y eso es desaprovechar un arco de un personaje con mucho potencial. Después, bueno, pasamos al personaje que se presenta aquí en esta tercera película y estamos hablando de Flint Marko. Flint Marko aquí en esta película es un criminal que se escapa de prisión, que tiene a su hija que está enferma. Durante un escape de la policía pues acaba cayendo en un acelerador de partículas debido a un experimento que estaban haciendo en aquel momento, convenientemente a más no poder. Era convertido en Sandman, el hombre de arena, o mejor dicho, para decirlo en pocas palabras, en el arenero. Debo decir que el hombre de arena me parece un villano sólido, demasiado mantenido. O sea, no es mal villano, pero carece de profundidad de desarrollo. Aparte de que no tiene muchos minutos en pantalla. Su desarrollo es mínimo. Y sí, tiene motivaciones que pueden ser entendibles. Sí, tiene a su hija que está enferma, acaba de salir de la cárcel y acaba de obtener sus poderes del arenero. Y está tratando de conseguir dinero para buscar una cura para su hija. Hasta ahí es más o menos razonable. Pero todas las acciones que comete son por voluntad propia, porque lo vemos enfrentándose a la policía, lo vemos aliándose con Venom al tercer acto de la película para enfrentarse contra Spider-Man, secuestró a Mary Jane al final de la historia. O sea, entre eso y más, no lo dejo de ver como un villano. Pienso que con el hombre de arena trataron de imitar la fórmula de las anteriores películas. Un villano que no es del todo villano, finalmente acaba siendo una víctima que se acabó convirtiendo en malo. Pero aquí no me convence del todo. La verdad, el hombre de arena es un villano, como les digo, sólido, pero con un tratamiento de lo más artificial. O sea, tiene su hija, sí, pero lo que comete es lo que comete. O sea, las acciones que hace ya vienen de él directamente. Eso sí, la escena de su transformación es espectacular. Ese CGI se ve impresionante, en serio. La transformación del hombre de arena, esa escena es Chef Kiss. Pero si eso no es suficiente, tenemos a otro villano en esta historia que es Venom. Aunque no, Venom aparece al final de la historia, el tercer acto de la película, pero no es que haga tanto que digamos en la película. Los primeros minutos de la película, cuando Peter y Mary Jane estaban en una cita, pues acaba cayendo a la tierra
una especie de meteorito, y en ese meteorito pues sale como una especie de criatura extraterrestre simbiótica, que ya todos sabemos que es un simbionte, que se une con Peter y eso le produce un cambio de actitud de lo más notorio. Sí, uno pensaría que cuando Peter tiene el simbionte, pues su actitud iba a cambiar por completo, iba a aumentar su agresividad, su fuerza física. Sí, aumenta su fuerza física, sus habilidades, pero a costa de que el simbionte se apodere de él. Y eso hace que el personaje quede totalmente corrompido, llevado por la venganza, sobre todo cuando se entera de que el arenero fue quien mató al tío Ben. Y bueno, uno pensaría que durante el resto de la película pues Peter iba a ser llevado hacia ese lado más oscuro de su propia persona. Y sí, al principio, bueno, no diría al principio, sino durante el trayecto que Peter va obteniendo el simbionte, pues sí, parece que lo está llevando por ese mismo camino, sobre todo en esa pelea con Harry en la casa de los Osborn. Pues esa pelea fue lo más brutal, y sí, eso demuestra que Peter está totalmente corrompido y parece que le da todo absolutamente igual. Hasta que llega el momento que dividió totalmente a los fanáticos y es hasta ahora uno de los más comentados y polémicos del cine de superhéroes. La escena del Peter Parker bailarín con el pelo como si se le hubiese lamido una puñetera vaca, hasta ahora sigue siendo de los momentos más ridículos, vergonzosos de la historia del cine. Sin embargo, aquí es donde me van a matar todos ustedes. No puedo evitar disfrutar de ese momento. Pero yo creo que la escena más ridícula de la película es la escena en el club de jazz cuando Peter invita a Gwen Stacy, interpretado por Bryce Dallas Howard. Aquí en esta trilogía no es Emma Stone para nada. Esa escena del club de jazz en el que Peter invita a Gwen Stacy para darle celos a Mary Jane es una escena estúpidamente absurda, ridícula, de verdad. Yo lo estaba viendo y como que, no sé, como que me da vergüenza ajena verla, de verdad. Esa escena es penosa, es tremendamente penosa. Peor incluso que el baile de Peter, de verdad. El problema principal de la película es que es muy compleja, abarca demasiadas subtramas que están ahí pues por estar, como para darle más complejidad a la historia, pero tampoco es que lleven a ningún sitio. Por ejemplo, tenemos aquí en esta tercera entrega al personaje de Gwen Stacy, interpretada por Bryce Dallas Howard, que aquí en esta entrega es solamente para hacer el triángulo amoroso de turno. O sea, Peter está con Mary Jane, pero de repente cuando le hacen esa celebración a Spider-Man, Peter comete la estúpida decisión de darle un beso a Gwen Stacy enfrente de todos, incluso enfrente de Mary Jane. Y sí, eso es una decisión de lo más estúpida que Peter no debió hacer. Y precisamente cada vez que aparece el personaje de Gwen Stacy, pues Mary Jane se pone celosa, le critica a Peter el por qué la besaste, ese beso era nuestro, por qué demonios lo hiciste, esto, porque tú no me apoyas, etcétera, etcétera. O sea, acaba mal la relación en ese punto de Peter y Mary Jane. Pero sí debo decir que aquí Mary Jane está peormente escrita que las anteriores dos entregas. De hecho, yo clasificaría la relación de Peter y Mary Jane como una relación de lo más tóxica, sobre todo aquí en esta tercera película, porque aquí Mary Jane estaba muy feliz con Peter al principio de la historia, pero de repente cuando la despiden de la obra de teatro, luego de una crítica de varios periódicos que la criticaban, le echaban a la mierda y todo ese rollo, y de repente cuando tiene un momento con Harry, lo besa, y de verdad, es que literalmente así no es como funciona una relación, así es imposible que funcione. Nuevamente aquí en esta tercera película, Mary Jane sigue siendo la típica damisela gritona en apuros, que lo único que hace es lanzarle un ladrillo a la cabeza de Venom, y eso no es lo único que hace la historia, o lo único útil que hace, lo único inteligente que hace. Y nada más, de verdad, Mary Jane es un personaje que, lo sigo repitiendo, no supieron escribir correctamente en esta saga. Pasamos a otro personaje de esta tercera entrega y pasamos a Eddie Brock. Aquí Eddie Brock es interpretado por el actor Topher Grace, y aquí pues no tiene nada que ver con el Eddie Brock que muchos conocemos en los cómics, porque bueno, aquí sí, tiene una rivalidad en el Daily Bugle con Peter Parker sobre quién es el mejor fotógrafo, quién le toma mejores fotos a Spider-Man y todo ese rollo, y por hacer trampa pues Eddie Brock acaba siendo despedido del diario El Clarín, termina siendo humillado, pero yo digo, tú solito te has humillado, compadrito. Eddie Brock es un personaje que no es que me interese mucho en la historia, hasta que se transforma en Venom, de una manera muy fiel a los cómics, por cierto, pero luego cuando es poseído por el simbionte, pues no nos deja ver el aspecto real de Venom. Aquí es donde pasamos a mencionar totalmente a Venom. Venom aquí pues solamente aparece como 7 minutos en pantalla.
Lo que más me molesta es que cada vez que lo vemos en escena, lo primero que hace es quitarse ese tipo de máscara para que Eddie suelte alguna tontería mientras pelea con Spider-Man y no nos permite ver su aspecto real. Y otro de los problemas principales de esta tercera historia es que tiene demasiados villanos. Yo pienso que el villano principal debería haber sido Harry, convertido en el nuevo Duende Verde, que al final de la segunda película nos venía anticipando esa transformación, ese conflicto final que ya iba a tener por fin Harry y Peter, un conflicto que nosotros estábamos esperando, pero su historia divaga demasiado. Harry apenas tiene una pelea justo al principio, un par de peleas por el medio y al final se vuelve bueno. Además, su demencia cuando se pone el suero del Duende Verde pues es lo más extraña, porque en Spider-Man 2 empezó a escuchar voces, las voces de su padre. Aquí como que ya por fin toma cartas en el asunto y toma la decisión de atacar a Peter, pero de repente un golpe a la cabeza, rectifica y después de un par de peleas por el medio vuelve a estar bien y totalmente normal. Casi prácticamente lo opuesto a lo que sucedía con su padre Norman Osborn cuando estaba haciendo el Duende Verde en la primera película, pero en el caso de Harry es una cosa de lo más rara que no termino de puto entender. En el caso del arenero, pues parece que han intentado replicar esa misma fórmula de las anteriores películas de que hay que poner un villano, pero que no es del todo villano, él siempre fue bueno, solamente que por un golpe de mala suerte se acabó convirtiendo en el malo de la historia. Pero yo sí lo veo al arenero como un villano, porque todas las acciones que comete, como se los vengo diciendo, son por voluntad propia y de verdad se alía con Venom voluntariamente, secuestra a Mary Jane voluntariamente, se enfrenta a la policía voluntariamente, se enfrenta con Spider-Man voluntariamente. O sea, ¿qué quieres que te diga? Sí, amigo, lo habrás hecho por tu hija y todo lo que tú quieras, pero de inocente tienes poco o casi nada. Y al siguiente punto villanesco pasamos a Venom. Venom aquí está totalmente desaprovechado. Y no me extraña que los fans estén tan cabreados con la aparición de este personaje en Spider-Man 3. Ya para empezar, su diseño me parece todo menos amenazante. Una participación de lo más ridícula que solamente tiene un par de minutos al final y pretenden que con eso nos quedemos satisfechos. Y casi ni aparece en pantalla. Es prácticamente lo mismo que el Hombre de Arena, solamente que el Hombre de Arena aparece al menos casi desde el principio de la historia. Pero Venom es un peón en la historia, solamente está ahí pues, por estar, solamente y ya. Bueno, aparte de que al Hombre de Arena también le faltaron minutos en pantalla y su desarrollo es de lo más mínimo. Y ahora vamos a comentar el traje negro. En los cómics el traje negro era un traje totalmente negro puro, sin texturas y con una especie de aspecto viscoso de parte del simbionte. Pero aquí, bueno, es el mismo traje de Spider-Man pero de color negro. Vale, me gusta cómo se ve, visualmente se ve espectacular y todo ese rollo. Pero el problema es que vemos muy poco del traje negro. Incluso en todos los pósters de la película, en todos los carteles publicitarios y todo ese rollo, vemos al traje negro ahí. O sea, nos hace pensar que va a tener varios minutos en pantalla y todo ese rollo, pero vemos muy poco de él. Se pone el traje negro, se pelea con el Hombre de Arena en el subterráneo y después no lo volvemos a ver hasta que se va a la iglesia y se quita el traje y todo ese rollo. Y de verdad, no vemos casi nada del traje negro en esta tercera película. Termina siendo decepcionante, de verdad. Bueno, aún así llegamos al conflicto final en el que Spider-Man, de vuelta con su traje normal, se enfrenta al Hombre de Arena, se enfrenta a Venom y con la ayuda de Harry Osborn, porque aquí Harry se da cuenta de que Peter no mató a su padre. Y debido a quién lo sabe, todo gracias a su mayordomo, que hasta este punto de la historia recién se le dio la puñetera maldita puta gana de decirle a Harry que Peter tenía razón, que su padre Norman murió por su propia mano y que sus amigos lo quieren. ¿Conveniencia del guión? ¿Por dónde? No, en serio, esta conveniencia de guión es de lo más forzada y parece que hay conveniencias en toda la película que hacen de todo menos ayudar y hace que los personajes sean de lo más idiotas como para que complicarles la vida y a que así la trama sea muy interesante. Pero se nota lo demasiado artificial que queda. Y otra conveniencia que me parece de lo más forzada y que no era para nada necesario es hacer al Hombre de Arena, el arenero, a Flint Marko, el asesino principal del tío Ben. Es de lo más innecesario y forzado con tal de darle una conexión con Peter Parker que era de lo más innecesario y de verdad se nota lo forzado por todas partes. Pues bueno, en el conflicto final pues Peter, Harry se enfrentan con Venom, se enfrenta con el Hombre de Arena, salvan a Mary Jane y bueno pues Venom muere por la explosión y Harry se sacrifica por Peter, que sí, vale, una gran F en el chat por Harry. Su muerte sí me dolió mucho más de lo que recordaba, de verdad. La escena de la muerte de Harry, una escena bastante gloriosa. Y bueno, pues ahí acaba la película y quiero comentarles mi breve opinión. Spider-Man 3 es directamente la más floja de la trilogía.
Es entretenida, visualmente es espectacular, tiene buenas peleas, tiene buenas actuaciones. Bueno, aunque las actuaciones ya no hay que mencionarlas, porque todas las actuaciones, o bueno, mejor dicho, la gran mayoría de casi todas las películas son bastante decentes. Y bueno, los otros personajes pues cumplen con lo que tienen que cumplir, aunque Mary Jane está terriblemente escrita, los villanos son demasiados y no tienen mucho desarrollo. Harry, bueno, posiblemente se salva por su arco que empezó desde el final de la primera película, pero el Hombre de Arena le faltan minutos en pantalla, su desarrollo es mínimo y no lo dejo de ver como un villano totalmente. Y Venom, pues ni qué decir, sin comentarios. Repito, aún así sigue siendo visualmente entretenida, disfrutable y sigue siendo una película palomitera para pasar el rato. Pero sí termina siendo un tanto decepcionante Spider-Man 3. Y honestamente debo decir que la saga de Tobey Maguire no debió concluir con esta tercera película. De hecho, Sam Raimi tenía planeada una cuarta película en la que íbamos a ver al buitre, al lagarto, al principio de la cuarta película íbamos a ver a Misterio, a la Gata Negra. Pero bueno, ya sabemos que ocurrieron diferencias creativas entre Sony y Sam Raimi y la cuarta película se acabó cancelando y tuvimos el reboot de Amazing Spider-Man protagonizado por Andrew Garfield, en la cual comentaremos en el próximo video. Resumido en pocas palabras, Spider-Man 3 me sigue pareciendo una película entretenida, disfrutable, palomitera, la puedo ver y de principio a fin, pero debo decir que es la peor de la trilogía de Sam Raimi, la más floja de esta trilogía. No es de las peores superhéroes, de hecho diría que Spider-Man 3 está mucho mejor que muchas otras películas de superhéroes que todo el mundo idolatra por motivos de lo más estúpidos, pero sí hay que reconocer el bajón de calidad que obtuvo esta tercera entrega en contraste con las dos predecesoras que de verdad son joyas puras, y esta tercera entrega no alcanzó ese nivel de calidad, pero aún así sigue siendo disfrutable, entretenida y palomitera. Ahí nomás. Mis queridos cinéfilos y cinéfilas, eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video, denle like, compartan el video con sus amigos, pueden seguirme en mis redes sociales que de hecho les dejo como siempre los links en la descripción, y nos vemos en un próximo video. Nos vemos mi gente, ahora sigue la saga de The Amazing Spider-Man protagonizada por Andrew Garfield. ¿Qué tal está? Lo veremos en el próximo video. ¡Chao!